muchas gracias por conectarse. Pues muy contenta de estar hoy aquí con la licenciada Evelyn Dueñas. Ella ya nos ha acompañado anteriormente. Ella es licenciada en Derecho y tiene una maestría en Derecho Corporativo. Además, es mediadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y actualmente es doctorante en métodos alternos. Ella ha colaborado con diferentes instituciones en el Estado como BIFAC, Vida y Familia, AC, Casa Cuna Conchita, Adopción y Acogimiento Familiar de México AC, que en la cual nosotros trabajamos, que es ABA, y pues además es abogada litigante. Tiene amplia experiencia en procesos de adopción. Es que muchas gracias por acompañarnos, Evelyn. Gracias, muchas gracias, Mimi. Pues esta semana hemos estado hablando de un tema en las redes sociales, en Facebook, muy interesante sobre ¿qué hago si me ofrecen, me regalan a un niño, a un bebé? ¿Qué hago, verdad? Hemos preguntado, ¿sabes qué hacer? Antes era muy común, hace 20 años, 30 años, que de repente pasaba una señora y le ofrecía en la calle un bebé a alguien y pues lo adoptaba y ya se quedaba en la familia. O resulta de aquel primo, ¿verdad? Que sabemos la historia donde la señora lo encontró en la calle y pues no veía a nadie, lo recogió y se quedó con ese bebé y ahora es parte de la familia, tal vez ya es nuestro abuelo, o nuestro tío, nuestro papá, es de nuestra familia y así empezó su historia de adopción. Entonces, y era algo muy común y decimos, es que antes era bien fácil, nada más los recogías y no había tanto papeleo, ahora hacen todo bien difícil. ¿Por qué el cambio, Evelyn? ¿Qué pasó que transformó las cosas y que ahora, pues no, así como así podemos recoger al bebé, recibirlo, ahora conlleva riesgos legales si hacemos eso? Muy bien, pues gracias por la invitación primeramente, Moni. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. Realmente, cuando las personas se acercan a preguntar cómo le pueden hacer, ¿verdad? Porque conocen a alguien que lo hizo hace, como mencionas, 20, 30 años, pues creen que es algo sencillo y que se puede seguir haciendo actualmente. Y aquí me empiezo a retomar un poquito sobre cómo funciona el derecho o el marco normativo en el mundo. Las leyes van cambiando conforme va cambiando la sociedad. Entonces, pues van mejorándose, ¿verdad? Van reformándose, van protegiendo más figuras que a lo mejor antes no protegían. Hace 20 años, pues no a lo mejor iba a existir una ley que regulara el uso del Internet, porque apenas era algo que estaba surgiendo, ¿verdad? Y pasa algo similar con el tema de los niños y de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia. A pesar de que obviamente somos los primeros en existir, no se había reconocido como tal el derecho que tienen niños y adolescentes. Y fue apenas en el año 2000 que se crea una ley general de derechos, una ley de derechos para proteger exclusivamente derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esta ley era breve, tenía alrededor de 56 artículos, reconocía algunos derechos específicos que todo niño, niña o adolescente debe de tener. Esto va de la mano a que también antes, hace 20, 30 años, pues los registros de las personas todavía en algunos lugares pues se hacían a mano, ¿verdad? Aquí en México tenemos una institución que se llama Registro Civil Nacional, entonces hay registros, hay oficialías de registro civil en cada determinado territorio y las personas acudimos ahí para hacer todos estos actos que tengan que ver con nuestra identidad, ¿verdad? El registro de un nacimiento, de un divorcio, de un matrimonio, de una defunción, ¿sí? Y pues cuando este registro civil era a mano, pues se podía prestar con mayor facilidad a este tema, a estas ilegalidades, ¿verdad? De pues escribir fácilmente cosas que ahora que todo es por medio de un sistema, pues obviamente es mucho más difícil, es algo que se previno, ¿verdad? Por eso los sistemas pues ahora
se utilizan para muchas cosas estos sistemas electrónicos, además del tema de este tema familiar que estamos viendo. Entonces, se prestaba con mayor facilidad, no era algo muy regulado. También el tema de las adopciones, pues no era algo tan regulado hace 30 años, ¿sí? A como está regulada ahorita. Existe una ley en México, que es la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues esta ley es la que viene a regular de forma un poco más específica todo el tema de la adopción, y esta ley apenas se publica en el año 2014, ¿verdad? Entonces, pues tiene poco tiempo. Entonces, es algo nuevo, los derechos de los No niños te van escucho. avanzando. Recordemos que, bueno, en la época a lo mejor de mis abuelos, un señor era dueño de su hijo y si él quería lo molía a golpes y era su hijo, nadie le podía decir nada. Hoy los niños tienen derechos y pues los niños, uno de los derechos es ser respetados, la no violencia, y pues hoy si tú le das, mueles a tu hijo a golpes, pues vas a la cárcel, el niño va y se protege, ¿verdad? Porque ha cambiado y hemos avanzado en cuanto a derechos de los niños. Entonces, en este marco, en esta conversación, hablamos de que un niño es un objeto que, ay, mira, te lo regalo. Ay, me lo regalas, muchas gracias. No es un objeto, algo que se puede intercambiar, sí. Eso es muy, muy importante. Por lo mismo, si alguien te ofrece un bebé, no es algo que podemos fácilmente intercambiar y recibir. Y bueno, voy a compartir rápidamente pantalla para ver esta ley, esta reforma de ley de la que nos hablas, en la cual podemos ver aquí en pantalla, y si nos explicas un poquito, pues justamente esta reforma que podemos ver en pantalla. Sí, bueno, pues como les comentaba, en el año 2014 se publica esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se contemplan una serie de reformas que buscan proteger el tema de la adopción, ¿verdad? Porque realmente todo depende también pues de muchas condiciones sociales que existen en nuestro país, que es un país que pues tiene muchas comunidades distintas y realmente hay un problema muy, muy grande en relación al tráfico de niños, ¿verdad? Sabemos que estamos en los primeros lugares en explotación infantil, en tráfico infantil, y pues bueno, esto es algo muy preocupante. Por eso, en este año se publica esta ley que busca pues proteger este tema de la adopción para evitar que haya un tráfico ilegal de menores, ¿sí? Aquí podemos ver en la primera imagen donde aparece la familia abrazando a los niños, que bueno, todo niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia, ¿verdad? Es algo de lo que nosotros también pues promovemos mucho y esta familia pues tiende a ser su familia de origen, pero en los casos en los que estos niños no pueden estar con esa familia de origen, pues pueden pasar a un proceso de adopción. Aquí no viene en esta diapositiva que también existe un proceso de acogimiento familiar, ¿verdad? Que también es la figura que se promueve en medio de estas dos. Se habla de una reforma que se hizo donde se solicita un certificado de idoneidad a las familias que quieren adoptar. Antes no se pedía esto. A partir de esta fecha se solicita que estas familias pasen una serie de estudios para ser considerados idóneos para poder adoptar, ¿sí? Esto busca evitar las adopciones ilegales, ¿verdad? Estas adopciones donde, pues sí, me quedo con este niño o la señora me ofreció este otro niño y pues hago todo el papel y me lo quedo yo, ¿verdad? Primero necesitamos saber, o sea, lo que se quiere asegurar la autoridad es que seas una persona idónea y apta para cuidar del menor, ¿verdad? Y pues lo que se busca es prohibir también un pacto, un tipo contrato, que es ilegal, donde una madre en gestación pacte dar a ese hijo que está gestando a alguna persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía del trato que se le va a dar, de que la familia sea idónea, o de esta segunda imagen donde vemos que pues hay muchos temas que pueden estar relacionados con la venta de niños, trata, explotación,
de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces se busca asegurar más mediante medidas legales para evitar precisamente todo este tráfico de niños que existe. Claro, y aquí, bueno, queremos educar. A veces somos un poco rudos en hacerlo, entonces voy a tratar de hacerlo de la manera más amable y pues tratando de entender. Nosotros hemos aprendido y lo que aprendimos pues tratamos de compartirlo. Y algo que hemos aprendido es que lo mejor para los niños es seguir con su familia biológica. Así es que si de repente tú tienes en el corazón adoptar para ayudar a un niño y viene una mujer vulnerable que quiere dar a su hijo en adopción porque está desesperada, porque la dejó el novio, porque la corrieron de la casa, porque no tiene para comer y tú quieres adoptar para ayudar a la mujer, la mejor manera de ayudarla es conseguirle un trabajo, ayudarle a lo mejor a dirigirle una institución como una casa cuna, donde le den comida, le enseñen una profesión, ayudarle a conseguir una red de apoyo, algo para que ella pueda estar estable emocionalmente, económicamente y en esa estabilidad tome la mejor decisión, no en medio de la crisis, de la desesperación, sino en medio de una estabilidad emocional. Nosotros hemos aprendido cuando nos habla de repente mujeres y nos dicen, quiero dar a mi bebé en adopción o a mi hijo, a veces niños ya crecidos en adopción, hay otras opciones. No es la primera opción la adopción. De hecho, es la última. Primero hay otras opciones. Lo primero es ayudar a esa mujer a que tenga una red de apoyo, un trabajo, un psicólogo, alguien que la ayude. Después puede venir el acogimiento familiar para que mientras ella toma fuerzas y puede salir adelante, haya alguien que cuide a sus niños de manera temporal. Y pueden venir más ayudas y después al final es la separación, porque es una herida muy profunda para los niños. Entonces, si tú quieres realmente ayudar a ese niño, lo mejor es ayudar a su familia, a su mamá a fortalecerse. Entonces, eso es muy, muy importante. Nada de que quiero un bebé, voy a ir a una comunidad vulnerable para ayudar a una muchachita y quitarle su hijo. Eso no es ayudar. Eso es aprovecharse de una mujer en situación vulnerable. Así es que digámoslo fuerte y cada vez más fuerte. Así es que se escucha rudo hacerlo. Eso no se vale. Así es que no lo hagamos, por favor. Y bueno, espero que no haber perdido mucha audiencia en este momento, pero seguimos. Aquí se ve un poquito como esa promesa de adopción durante el embarazo. Eso es muy importante. A veces, pues las mujeres están en esa etapa vulnerable, Belín, donde pues necesitan, ¿verdad?, de la ayuda, pero también hay otras mujeres que usan esa vulnerabilidad para aprovecharse de aquellos que quieren ser papás. Y lo vemos en esos grupos, ¿verdad? Que, por ejemplo, se llaman Doy a mi bebé en adopción en vez de abortar. ¿Verdad? Hay muchas comunidades pro vida que quieren ayudar y de repente tú quieres ayudar y ves este grupo y lo sigues, te unes y por ahí ves, hola, buenas tardes, doy a mi bebé, a esta criatura, tiene 17 días de nacido, busco gente seria que de verdad quieran adoptar, no es una estafa ni nada parecido, pone la foto de un bebé ahí tan bello y tú, pues te conmueves, tú ya tienes 5 años a lo mejor queriendo embarazarte y no, y pues tú ahí vas. ¿Y qué tipo, verdad, de estafas tú conoces, Evelyn, que se dan en este tipo de grupos? Pues la verdad es que, como todo, ¿verdad? Actualmente abunda el fraude, abunda el fraude. Para empezar, antes de pensar en que me pueden hacer fraude, me van a pedir a lo mejor una cantidad económica y la voy a ganar o la voy a perder, es muy importante saber y que tengan plena conciencia que esto es ilegal. O sea, es algo ilegal, es un acto que es ilegal, ¿verdad? Realmente está penado. Cualquier acción donde intervengan menores de edad y dinero es tráfico, ¿verdad? O sea, está penado, es algo ilegal, lo vuelvo a repetir. Entonces, eh, hay procesos que seguir para el tema de adopción. El proceso que a lo mejor en algunas otras cápsulas ustedes ya se han enterado del mismo, ¿verdad?
Muchas veces es por medio del DIF del estado donde habitas, por medio de alguna casa hogar, si es que en ese estado se permite que las casas hogares estén certificadas para dar en adopción. Y en algunos lugares se permite una adopción directa. Se le puede llamar directa, adopción privada, adopción abierta. Algunos estados la regulan. Se entiende por regulado que no está prohibido en su legislación, o sea, se puede dar, se puede hacer, se puede tramitar, pero siempre estando la autoridad, el DIF de ese estado, de por medio. Siempre ellos vigilando el proceso y garantizando que no se trate de un acto ilegal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo muy, muy delicado. Realmente es muy distinto hablar de una ayuda, porque aparte en este tipo de grupos pues no conoces a las personas, ¿verdad? Realmente no sabes si la información es cierta o es falsa. Entonces, pues yo no recomiendo que lo hagan de esta manera, ¿verdad? Siempre recomienda uno la vía legal para que la misma persona se evite problemas mayores. Claro, es muy, muy importante que tengamos cuidado, investiguemos el proceso de adopción en nuestro estado. Pues tenemos 31 estados, una capital, y realmente en cada administración, cada 3, cada 6 años, las reglas del juego cambian. Entonces, es muy importante que estemos atentos de la administración, las nuevas reglas, qué se está aplicando, qué no. Por ejemplo, en estados donde está estrictamente prohibida la adopción directa, es en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí y en Veracruz. En estos estados, la adopción directa o entre particulares, es decir, aquella donde generalmente la madre biológica o la familia biológica dan a su bebé en adopción a una familia desconocida, ¿sí? Está prohibidísima. No es posible. Sin embargo, hay un pro. En la mayoría de estos estados hay procesos ágiles, constantes, ¿sí? Y que están mejorando año tras año, en la mayoría. Entonces, si tú realmente quieres comenzar con el pie derecho tu proceso de adopción, pues no vayas a un pueblito a buscar a una muchacha vulnerable que te dé su bebé en adopción. Ve al DIF de tu estado y comienza el proceso. Ya hay niños que nacieron hace 5 años, hace 10 años, esperando una familia. Entonces, esto es el mejor momento de comenzar tu proceso y hacerlo bien. En estos estados definitivamente está prohibido, es ilegal y te puede meter en un problema muy, muy grande. Entonces, lo mejor es comenzar el proceso y si en el transcurso, cuando ya fuiste evaluado, fuiste hallado apto, ya tienes tu certificado, alguien te hace una propuesta, inmediatamente comunícate con el DIF para que te orienten si hubiera alguna posibilidad, porque tú ya cuentas con tu certificado y que te orienten. Sin embargo, hay otros estados como Nuevo León, como en Chiapas, como en Durango, donde regulan la adopción directa. DIF la lleva y si tú recibes, tienes una propuesta de una mujer, ¿verdad?, que quiere dar a su hijo en adopción, ellos lo regulan. Y en estos estados como Nuevo León, como Chiapas, Durango, que se permite, ¿cómo se maneja? ¿Con qué debe hacer la persona, Evelyn? Ok, bueno, primeramente vamos a recordar que se permite para garantizar siempre los derechos del niño, niña o adolescente que vaya a ser adoptado, ¿verdad? Es solamente para garantizar los derechos del niño, niña o adolescente, no de los adultos o de otra persona en específico. Segundo, existe una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes donde se marcan las disposiciones más importantes que tienen relación con la adopción. A lo mejor ustedes se preguntarán por qué, ¿verdad? ¿Por qué varía si es el mismo país? Porque en algunos estados sí se puede y en otros no. Precisamente porque esta ley permite que los estados regulen estas figuras a nivel estatal.
La ley general prohíbe un acuerdo de promesa de adopción, ¿sí? Entre una madre gestante y una familia. Eso lo prohíbe la ley. También prohíbe, en su artículo 30, las adopciones, en la ley le llaman adopciones privadas, pero también podemos conocerlas como adopciones abiertas o directas, ¿verdad? Que es esta adopción, como dice Moni, donde yo decido dar a esta persona en específico en adopción a mi hijo, ¿verdad? Entonces, en los estados donde sí es permitido, realmente no hay una como, bueno, voy a hablar en particular de Nuevo León, no hay un proceso en específico, es el mismo proceso que se sigue con los trámites de adopción. Solamente que hay que tomar en cuenta que siempre existe, o sea, siempre está el DIF como autoridad para validar o vigilar el correcto procedimiento de adopción. ¿Sí me explico? Aquí en Nuevo León las adopciones se pueden hacer por medio del DIF, se pueden hacer por medio de una casa hogar certificada y también se pueden hacer de forma directa, pero cualquiera de estos tres tipos siempre la primer base que hay que tocar o la primera autoridad que te revisa documentos, pues siempre va a ser el DIF, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con las adopciones directas. Voy a hablar un poquito de los casos positivos de la adopción directa, porque también, como tiene todo ese lado negativo de por qué es prohibida, ¿verdad? También hay algunos casos, pues positivos o que pudieran generar un poquito de bienestar y que por eso a veces cuando comentamos este tema pues surgen esta variedad de opiniones donde hay gente que dice es que yo creo que sí se deben de regular, yo creo que no, porque efectivamente hay algunos casos donde sí. Una de las razones pues con un poquito mayor de peso es el hecho de que una persona, una madre biológica, lo voy a decir así, quiera dar en adopción a su hijo o a su hija, específicamente a una persona, ¿sí? Sin ver el lado negativo o el lado malo, vamos a pensar el lado positivo. Imagínense, voy a ponerlo con un ejemplo, imagínense que la madre tiene una enfermedad que está desahuciada y que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo porque me da miedo que mi hijo se quede solo y no quiero que lo adopte nadie de mi familia o no tengo familia, quiero que lo adopte mi amiga, X amiga, porque yo sé la cercanía que hay y el cuidado que le va a dar, ¿verdad? Entonces, este tipo de adopciones, pues, como les digo, sin ver un lado malo o negativo, tiene todo un lado positivo, ¿verdad? Alguna otra razón que en ocasiones me dan es, he apreciado que como lo hablamos en un inicio, antes no estaba muy regulado esto, ¿sí? Entonces puede haber casos de niños que vivan con alguna familia y que los papás simplemente, pues es hijo realmente de mi primo, pero mi primo me lo dejó hace 7 años y no sé nada de él. Ya nunca regresó mi primo, ya nunca regresó mi prima, era el vecinito, pero pues no sé qué pasó con la familia, ¿sí? Y entonces, pues la situación legal del niño no es garantizada, ¿verdad? El niño ya tiene una relación o sea, una relación afectiva, una relación de amor con una familia y pues hacer este proceso donde se ha separado realmente revictimiza al menor, ¿verdad? Lo vuelve a revictimizar, a vulnerar otros derechos. Entonces, pues es también otra de las ventajas que pudiéramos apreciar de una adopción directa. Y otra causa es que al analizar bien cada caso, si es un caso que requiere de una adopción directa, pues también se está garantizando la seguridad jurídica y la identidad de un niño, ¿verdad? Porque también hay casos de niños que no tienen registro, no tienen documentos, inclusive a veces hasta no van a la escuela
porque no pueden hacer los padres todo este papeleo, porque no conocen cómo hacerlo, ¿verdad? Y pues el niño está siendo vulnerado en sus derechos porque no puede ir a la escuela, no puede tener un seguro médico, ¿verdad? O un nombre inclusive. Entonces, también tiene algunos lados positivos. Aquí en el estado de Nuevo León, lo primero que se requiere siempre en alguna adopción es el consentimiento que otorgue la madre biológica y el padre biológico del menor, ¿verdad? Si el menor es registrado por madre soltera, pues solamente va a requerir el consentimiento de la madre soltera, ¿verdad? Pero primeramente se requiere ese consentimiento. Ese consentimiento se otorga en una diligencia con el DIF, o sea, se hace en el DIF, se otorga por parte de la madre y entonces ahí es donde se inicia todo este proceso. Entonces, cuando una persona quiere realizar una adopción directa aquí en el estado, tiene que iniciar con ese paso. Se tiene que iniciar con una cita en el DIF, donde la madre pueda dar ese consentimiento y se pueda iniciar todo este proceso de adopción. Es de gran ayuda, como mencionaba Mónica hace ratito, que una familia, una pareja o una persona ya haya iniciado una solicitud de adopción, porque cuando tú inicias esa solicitud te empiezan a certificar como familia, ¿verdad? Te empiezan a, a valorar psicológicamente, a valorar socioeconómicamente, para darte un certificado de idoneidad, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, con ese certificado de idoneidad, pues también, si tú lo tienes, se considera que ya eres una persona idónea para cuidar de un menor, ¿sí? Entonces, si surge esta posibilidad de tener una adopción directa con algún pariente o con algún menor, ¿verdad? Es obviamente benéfico que tú tengas esa idoneidad, a que no tengas nada, donde obviamente toda esa certificación pues se tarda, porque muchas veces también ese es otro tema que comentan, ¿verdad, Monique? Es que es muy tardado, son muchos exámenes, pues sí, porque efectivamente pues va a ser el cuidado, formación, educación de una vida, ¿verdad? De un niño, entonces no es algo sencillo, ¿verdad? Claro, entonces aquellas personas que quieren adoptar realmente es un proceso, no son enchiladas, ¿verdad? No son enchiladas, estamos hablando de la vida de un niño que sufrió adversidad temprana, que fue separado de su núcleo familiar, de su madre, de sus tradiciones, de toda su herencia emocional, cultural, biológica, y entonces necesita cuidados especiales, por lo que nosotros vamos a hacer estamos aplicando para ser los papás de Carlito, los papás de Mayra, y nos van a evaluar. Nosotros nos sometemos voluntariamente a esa evaluación, como cuando aplicamos para la preparatoria y presentamos un examen y es un proceso de selección. Si aquí no es que todos coludos o todos rabones, no, los que tienen el derecho son los niños, nosotros nos postulamos como puede ser apto, como puede que no, los niños van a ganar y es lo que queremos, y es lo que queremos que todos entendamos que los niños ganen. Porque ¿qué pasa cuando los adultos no aptos obtienen niños? Los niños pierden y no queremos que pase eso. Entonces, muchas veces con la adopción directa los niños pierden. Sí, porque les ocultan la verdad, no les dicen que su madre biológica los entregó en adopción, bueno, mil cosas, o a lo mejor la mamá biológica se arrepintió a última hora y se le escondió la familia por adopción, huyó, bueno, mil cosas y novelas de terror que podemos contar, y el niño pierde sus raíces, pierde su herencia, pierde su identidad, no conoce su historia y está pues esa gran mentira, ¿verdad? Para tapar el inicio de algo que debió haber sido pues un mejor comienzo. Así es que hagámoslo bien, ¿verdad? Ya el niño ha perdido bastante como para empezar. Es muy importante que nos eduquemos en el tema, que iniciemos con el pie derecho este camino de hacer familia mediante la adopción. Y ya sabes, si hay este ofrecimiento o se da el caso, pues inmediatamente a llamar al DIF, a llamar a una institución, a asesorarte
y poder comenzar pues lo mejor posible. Muchas gracias, Evelyn. Algo que se nos pase, algo que mencionar a las familias antes de despedirnos. Pues bueno, nada más que tomen en cuenta que los procesos son diferentes, ¿verdad? En cada estado de la República pueden variar, sí pueden variar, entonces es súper importante, como dice Moni, que cuando inicien este tipo de trámites, pues quieran empezar a informar de todo esto, pues se informen de acuerdo al trámite en el estado donde habitan, aunque las adopciones también pues pueden realizarse en otro estado si es así el deseo de la persona, ¿verdad? Entonces es muy importante tener toda esta información, es un tema a veces un poquito complejo por esta diversidad de requisitos que hay en las entidades, pero pues bueno, todo es para un fin en específico que nos llena de mucha felicidad, que como dice Moni, pues es el bienestar de un niño, niña o adolescente. Muchas gracias a todos, gracias Evelyn. Y pues no Gracias. tomemos atajos, puede ser un camino largo, pero vale la pena, ellos valen la pena. Gracias y trabajemos y sumemos nuestras voces para que todos los niños vivan en familia. Muchas gracias. Gracias.